llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro sí es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al 15 de abril del 2024. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto, de la Alcaldía Tlalpan. Desde Guasave, en el estado de Sinaloa, el compañero Pedro Araujo. Desde el municipio de Coacalco, en el Estado de México, nos acompaña el compañero Felipe Fernández. De la Alcaldía Coyoacán nos acompaña la compañera Leticia Martínez. Y desde Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a platicar sobre el tema que está como de moda hoy, que es con respecto al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Que bueno, que es un proyecto de dictamen de la reforma para enviar los ahorros para el retiro y la vivienda no reclamados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y bueno, recordemos que este proyecto la semana pasada generó múltiples reacciones por parte de los especialistas y del mismo sector de las AFORES. Y bueno, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados realizó un cambio de última hora en donde se aclara que únicamente se tomarán los recursos de las cuentas que ya no estén activas. Y el día de hoy, bueno, se votará en esta comisión y de ser aprobado pasará al Pleno de la Cámara Baja. Y bueno, en el nuevo texto
por la comisión, el nuevo texto propuesto por la comisión, dice lo siguiente: se podrá disponer de los ahorros de los trabajadores que no los hayan reclamado y que tengan 70 años de edad, pero se aclara, lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, aclaración que no se había hecho en la propuesta original. La misma puntualización se hace para las cuentas de vivienda en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit. Y bueno, la semana pasada la Asociación Mexicana de Afores, conocida como Amafore, expresaron su preocupación por enviar al Fondo de Ahorro de trabajadores de 70 años o más que siguieran trabajando, situación que cada vez ocurre, que las personas trabajen en esas edades, pues bueno, por el aumento de la esperanza de vida de la población básicamente. Pero bueno, sin embargo, lo que realmente busca la iniciativa es crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, mismo que ya había sido propuesto por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su reforma constitucional del pasado 5 de febrero, donde se busca garantizar a los trabajadores una pensión igual a su último salario. La reforma del presidente propone complementar las pensiones de los trabajadores que ganen menos que el salario promedio de cotización ante el IMSS, que en el 2023 fue de 16,777 pesos con 78 centavos al mes. Y bueno, para que se les otorgue el 100% de su último salario. Y bueno, para complementar dichas pensiones es que se creará este fondo, el cual será financiado de diversas fuentes. Y bueno, esta es una fuente adicional de financiamiento en donde los ahorros de los trabajadores de 70 años o más, cuyas cuentas estén inactivas y no hayan sido reclamadas, pues bueno, ¿de qué monto se habla? La Amafore o Asociación Mexicana de Afores y el gobierno federal han calculado por algo así como 40,000 millones en ahorros, que son de los trabajadores que podrían estar en esa condición. Por lo tanto, esa es la cantidad que se podría ir al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y bueno, de aprobarse la reforma, el gobierno podría disponer no solo de los ahorros de la generación que comenzó a cotizar a partir del 1997, sino también de los recursos de los pensionados bajo el régimen de la ley de 1973. Y bueno, a pesar de que se dispondrá de los ahorros no reclamados, la ley garantiza la imprescindibilidad del derecho de los trabajadores o de sus beneficiarios a reclamar sus recursos. Esto es bueno, para ello el Fondo de Pensiones para el Bienestar tendrá que crear una reserva financiera suficiente con el objetivo de devolver sus ahorros a quienes así lo exijan. Y bueno, el Infonavit y el IMSS se tendrán que coordinar para dar aviso, pues con un año de antelación a quienes cumplan 70 años, o bueno, a los trabajadores con esa edad y con una cuenta inactiva, en caso de que quieran reclamar sus recursos antes de que sean enviados a este fondo de pensiones. Y bueno, en la reunión extraordinaria finalmente se aprobó este proyecto y bueno, en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor y 10 en contra este dictamen que reforma diversas leyes para crear lo que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y bueno, en otro orden de ideas vamos a hablar de las familias con la mayor riqueza en nuestro país. De acuerdo con el Banco Mundial, de las 50 empresas más grandes en nuestro país, la mayoría se encuentran en manos de las 8 familias más ricas de este país. En otras palabras, se concentra una cuarta parte del Producto Interno Bruto, es decir, un 25% aproximadamente. Esto lo emite el Banco Mundial en un informe reciente que señala que México es una de las economías donde los consorcios familiares concentran el mayor poder económico. Incluso explica que no hay economía en América Latina y que ni en América Latina y el Caribe, ni en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, puesto que bueno, donde muchas empresas están en manos de pocas familias y bueno, eso afecta a nuestro país. Entre estas familias encontramos las fortunas de los 8 hombres más ricos del país. Aquí los hemos enunciado a todos, pero bueno, hoy el que lo diga el Banco Mundial no es cosa menor.
Y bueno, vamos a repasarlo rápidamente. Carlos Slim Elú y su familia en el giro de telecomunicaciones e infraestructura. Germán Larrea Mota Velasco y familia en la minería básicamente. Ricardo Salinas Pliego y familia en las telecomunicaciones y la banca. Alejandro Valleres Gual y familia en la parte de los seguros con GNP y la minería con Grupo Peñoles. María Asunción Aramburu Zavala y familia, heredera del Grupo Modelo. Juan Domingo Beckman Legorreta y familia, quienes producen o son dueños de la marca José Cuervo de tequila. Carlos Hanron y familia, básicamente en infraestructura y banca. Antonio del Valle Ruiz y familia en la banca. Y bueno, de acuerdo con este organismo internacional, en estas 8 familias se encuentra una riqueza conjunta de algo así como 170,000 millones de dólares, razón por la cual México es el país con mayor porcentaje de empresas familiares que cotizan en bolsa. Esto es el doble que el promedio a nivel mundial. En otro tema, hablando sobre la moneda de nuestro vecino país del norte, la pregunta obligada es ¿por qué la baja del dólar beneficia o afecta tus finanzas o las finanzas de cada uno? Bueno, de pronto hay una creencia popular antigua y arraigada en nuestro pensar, el pensar como mexicanos. Una es pensar que el dólar es una buena inversión, igual o similar a del sector de bienes raíces o bienes inmuebles. Y bueno, lo que llaman buena inversión no es solo comprar dólares, ni tampoco tener el dinero fuera del país, ni mucho menos buscar alguna cobertura cambiaria. De hecho, no se está haciendo una inversión como tal, más bien sería un ahorro en este tipo de moneda. Y bueno, estamos conscientes que este ahorro no genera intereses, es decir, el capital que se tenga aquí es ahorro y difícilmente cambia de valor. Y bueno, hablando de la depreciación del peso contra el dólar, el caso de nuestro país en los últimos 20 años han existido básicamente 3 momentos que se nombran como clave. En el 2008, con la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, cuando el dólar se encontraba por ahí de los 12 pesos con 65 centavos. Posteriormente, en el año 2016, cuando el anuncio de Donald Trump como ganador de la elección en los Estados Unidos, el dólar se encontraba en 18 pesos con 14 centavos y 18.79. Y en el año 2020, con la crisis global provocada por el COVID-19, se encontraba por ahí de 21 pesos con 64 centavos. Y bueno, durante estos 3 escenarios se puede creer que comprar la moneda extranjera era una buena oportunidad de inversión y bueno, aquí se ve que realmente no es así. Sin embargo, bueno, esto nos muestra que una depreciación de una moneda no dura para siempre y aquí el ejemplo es justo nuestra moneda nacional que tiende a recuperarse. Y bueno, tenés así que el día de hoy, lunes 15 de abril, por cierto, aniversario del fallecimiento de Pedro Infante, el dólar con respecto al peso se encuentra en 16 pesos con 33 centavos y bueno, el peso se sigue manteniendo como la moneda de mejor desempeño frente al dólar en lo que va de este año 2024. Y bueno, la expectativa es mucho más favorable todavía y es que pueda llegar por ahí de los 16 pesos por dólar, que sería el mejor nivel de julio de 2015 a la fecha. Aquí, bueno, ya el tiempo nos los dirá y desde luego aquí lo comentaremos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por esta información, compañero Carlos Nieto. Y ahora para un saludo le cedemos el micrófono a nuestro compañero Pedro Araujo. Buenas noches. Un saludo muy fuerte del estado de Sinaloa, sobre todo al municipio de Guasave, Sinaloa de Leiva. Un saludo, profe. Mucho gusto estar aquí con usted. Fíjense, el comentario que les vengo a vertir es el siguiente. Ahí en el municipio de Guasave, eminentemente agrícola, hemos tenido problemas pues, con la comercialización del grano y todo eso. Pero en algunos comentarios que hemos hecho nos reunimos varios productores y se formó en ese entonces, hace unos años, el Movimiento Nacional por la Esperanza Agropecuaria. Y hemos estado trabajando en campañas, hemos trabajado acompañando candidatos, hasta tuvimos una presidenta municipal emanada de aquí del Movimiento Nacional por la Esperanza, que acompañó al profe en aquel entonces. Y hemos tenido ya dos trienios que no nos voltean a ver
no somos agraciados con las candidaturas, sobre todo a la presidencia municipal. Este año fue otra vez igual. No desgraciadamente, sino hay otras palabras que se me escapa ahorita, porque al fin de cuentas somos compañeros, ¿no? Que estamos en grupos diferentes es otra cosa, ¿no? El caso que nos reunimos hace unos 2 o 3 días en una cafetería, unos 20 integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza de ahí del municipio, y decimos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos candidatura, no nos han llamado todavía los coordinadores de la campaña municipal, no sé qué pasará, ya mandamos a algunas personas y no han siquiera tomado el teléfono de decir, Pedro, vengan para acá o algo, ¿no? Y nos pasó una vez, les voy a contar algo. Había una vez que traíamos un precandidato en el partido amarillo que estábamos antes, y me acuerdo que lo traíamos en primer lugar, que lo pagamos pues, mucho tiempo a la gente de andar para arriba y para abajo, ayudando a este precandidato. Cuando llegó el momento en que se hizo la asamblea para la designación del candidato municipal a presidente, resultó que fue otra persona. Cuando ya fuimos con el doctor Felipe, que así se llama, le digo, doctor Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, dijo, que se vayan al diablo, que se vayan a aquello, que esos integrantes son unos vendidos, que yo ya me voy, dijo, y le metió a cambio a su camioneta y se fue disparado. Y yo me quedé mirando lo lejos que se fue, ¿no? Y volteo atrás y miro a los 20, 25 que éramos el grupo que andábamos apoyando. ¿Qué te dijo? ¿Nos va a apoyar para el brigadeo? ¿Qué te dijo? Esto, aquello. Pues no, pues que se va a ir, Y esto viene con la alusión de que como equipo tenemos que cuidar 2 cosas. Ya nuestro interés que no se vuelva personal. Tenemos que cuidar 2 cosas. Primero, el proyecto de nación que se tiene que consolidar, que todavía falta tiempo para que se consolide y tengamos un mejor país el día de mañana para que nuestros nietos vivan de veras en un país desarrollado, y sabemos que este es el camino, estamos convencidos. Y el otro es que el Movimiento Nacional por la Esperanza no cambie o no dé pasos para atrás, al contrario, sea más fuerte cada día. Entonces, si dejamos esto por la paz y decimos en esta campaña, porque no tenemos el candidato, vamos a dejar de apoyar, estamos equivocados. Pues si venimos desde por allá de que nos poníamos en una esquina, en una camioneta así como la propaganda, no sé cómo le digan aquí, que decía, vengan por la pomada del veneno de la abeja que sirve para esto, así nos poníamos en las esquinas, fulano de tal es nuestro candidato y que no sé qué, andamos 2, 3 nomás, hombre. Y somos luchadores de toda la vida, ¿por qué vamos a dejar esto? Es lo que platicábamos algunos ahí, el caso que llegamos a la resolución de que vamos a apoyar con todo a la campaña, si no sea nuestro candidato, así no nos llamen, nosotros vamos a seguir trabajando porque tenemos que cuidar esas 2 cosas. Entonces, pues muchas gracias, esa es la historia que les quería contar. Muchas gracias, profe, por la oportunidad de dirigirme a ustedes y un saludo de Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Pedro Araujo. Y ahora desde Coacalco le cedemos el micrófono a nuestro compañero Felipe Fernández. Muchas gracias, Miguel. Gracias, compañeras y compañeros, profe. Muchas gracias por este espacio. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de nuestros compañeros dirigentes, nuestra dirigente Celina Trujillo y Josué Carmona, quien hoy no pudo asistir, la compañera Celina, porque su agenda anda muy apretada, con mucha actividad derivado de las campañas, ¿verdad? Comentarles que en Coacalco estamos contagiados del ánimo, del optimismo que siempre le caracteriza a nuestro dirigente nacional, y con ese mismo ánimo estamos dispuestos a sacar adelante las contiendas que se avecinan para la elección del día 2 de junio. Sabemos bien que llevamos una ventaja muy favorable para nuestra candidata a la presidenta de la República, pero por supuesto no tenemos que confiarnos. En Coacalco estamos con mucha aceptación
pero también con el compromiso de sacar adelante las 5 fórmulas, que es la presidencia de la República principalmente, obviamente las senadurías, diputación local, la federal y por supuesto lo importante, recuperar nuestro Coacalco de Berriozábal, que mucha falta le hace y necesita un camino por el buen vivir. Muchas gracias, compañeras, compañeros, y un fuerte abrazo desde Coacalco. Muchas gracias por este mensaje, compañero Felipe Fernández. Y ahora nos vamos hasta Coyoacán y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Leticia Martínez. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, profe René Bejarano, compañeros del Presidium y a las personas que nos escuchan en las redes. Estamos muy contentos en Coyoacán porque las mujeres que estamos apoyando a nuestras candidatas de Morena en Coyoacán nos están respondiendo y estamos haciendo una gran cantidad de propuestas. Tuvimos el día 13 de abril a las 11 de la mañana y en la calle de Dalias un gran evento, un foro cooperativo con nuestra candidata federal Ana María Lomelí, una excelente, la verdad, mujer de trayectoria dentro del medio de la comunicación, está directamente con Claudia, estamos haciendo un trabajo a la par. Hubo en ese evento más de 40 cooperativas, le hicimos la propuesta pues de que, porque va a llegar, ¿no? Que cuando ya esté en el Congreso sea nuestra voz, principalmente para las reformas de la Ley General, que es la única ley que desde el 94, bueno, es la Ley General de Cooperativas, y desde el 94 no ha tenido ninguna reforma. Entonces nosotros pues ya de antecedente hicimos un evento en el Senado, ¿sí? Anteriormente también nos estaba apoyando y nos sigue apoyando la licenciada Dolores Padierna Luna, entonces ella le comentamos de esa ley, de las reformas y más que nada la equidad de género, ¿no? La presencia de nosotras las mujeres dentro de los derechos que queremos en los artículos en esa ley. Estuvo pues muy contenta tomando nota de eso. Estuvimos también pues pidiendo que ahí en Coyoacán se hiciesen muchos eventos que fuesen para generar economía local. Ella le dio mucho gusto, aceptó nuestras propuestas, todo lo que le llevamos un documento y también estamos muy contentos porque la Casa de MNE ahí en la Cerrada de San Guillermo pues va a ser un espacio muy importante para Lomelí. Ahí vamos a estar trabajando, ya tenemos 10 brigadas de mujeres, que pues es por parte de nosotros, del Movimiento Nacional por Esperanza, ¿sí?, para tocar casa por casa y puerta por puerta. Y vamos a generar pues un despertar de conciencia de lo que representa nuestro proyecto de la Cuarta T, ¿sí?, lo que representan nuestras candidatas y lo que representamos también como Movimiento Nacional por la Esperanza. Desde aquí mandamos un saludo y estamos pues muy felices porque ya en esta etapa de campaña ya es más intensa y con más compromiso. Somos orgullosamente MNE, salimos a las calles por el buen vivir. Pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, compañera Leticia Martínez, por esta información. Y ahora desde Jalisco le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Profe, buenas noches. Una vez más, aquí pues acompañando a todos mis compañeros de esta gran organización. Estuve en días pasados allá en Jalisco y asistí a la asamblea de la Asociación Política Nacional con Causa Social, a la que pertenezco, y invité a los compañeros para que se integraran al Movimiento Nacional por la Esperanza, cosa que pues con agrado accedieron, así que se aprovechó esa coyuntura. Fui nombrado aquí en la ciudad, delegado aquí en la Ciudad de México porque actualmente estoy trabajando con el compañero Rafael Guerrero en la Alcaldía Miguel Hidalgo, apoyando con todo a nuestros candidatos aquí en la Ciudad de México, pero también pues obviamente no descuido el terruño y también pues allá estamos trabajando con todo
para apoyar a todos y cada uno de nuestras candidatas, porque allá la mayoría son mujeres. Tenemos una candidata para gobernadora y ayer precisamente algo condenable que en un debate pues se generó violencia por los naranjas y pues reprobamos esas actitudes de violencia y apoyamos con todo a nuestra candidata en el municipio de Tlaquepaque, que es un municipio de la zona conurbada de Guadalajara. Están desesperados porque pues van a perder y están desesperados y por esto están generando este tipo de actitudes, pero pues con todo y allá en Jalisco pues nuestra solidaridad y aquí también pues me da mucho gusto otra cosa que mencionó el compañero acerca de las Afores. El compañero, honor a quien honor merece y quiero mencionarlo, voy a aprovechar esto, Javier Mendoza Aubert, un compañero de allá de Jalisco, entre los dos presentamos una iniciativa para rescatar en cierta forma las Afores, porque prácticamente se le entregó a los bancos el ahorro de los trabajadores con las Afores al hacerlas individuales. Y le presentamos a este nuevo gobierno cuando apenas entró el presidente Andrés Manuel esa propuesta y qué bueno que sí se tomó en cuenta y que pues fue una iniciativa sobre todo del compañero Javier Mendoza Aubert y de un servidor porque pues me integró ahí en ese trabajo. Pero honor a quien honor merece y qué bueno que es una noticia que me cae muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por esta información, compañero Salvador Zaragoza. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes, como cada lunes, en la asamblea semanal del MNE, correspondiente a este lunes 15 de abril del 2024, aniversario de la muerte de Pedro Infante. Que cante. Hace ya 67 años, cuando era niño, vendían periódicos en la calle y pasaba gritando el pregonero: Pedro Infante vive, Pedro Infante vive. Y pues hay gente que salía y compraba el periódico y luego abajo del titular decía: en el corazón de todos los mexicanos. Pero ya había comprado el periódico. Pero Pedro Infante era un truco de mercadotecnia, pero Pedro Infante pues se volvió un clásico. Un clásico es alguien en cualquier rubro que ya a través de su obra sobrevive, y es el caso de Pedro Infante. Bueno, tenemos muchos temas que tratar en esta semana. En primer lugar, el presidente López Obrador agrandeció la fraternidad de la comunidad internacional que se solidarizó con México tras el asalto a la embajada de nuestro país en Ecuador. Dijo el presidente: ni Pinochet ni otros se habían atrevido a eso. Violaron el derecho de asilo, un mandato de política exterior. Nuestra soberanía fue una cosa verdaderamente autoritaria, reclamó nuestro presidente. Y pues hubo una condena mundial de la OEA, de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, Canadá. Solo en la OEA se abstuvo
el representante de El Salvador. Pero sigue su curso este asunto, ya se presentó ante la Corte Internacional de Justicia el recurso legal y veremos cómo evoluciona el tema. El Tribunal Superior de Justicia de Ecuador, a su vez, declaró que era ilegal la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, sin embargo lo mantuvo preso por pretextos en torno a una obra derivada de un sismo que hubo en el año 2017. Por otra parte, también el presidente López Obrador, junto a los 23 gobernadores de las entidades donde se aplica el IMSS Bienestar, aseguró que antes de que termine septiembre vamos a tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo. Además, la federalización de los servicios médicos contribuye a limpiar de corrupción al sector salud. Es la suma de voluntades por una causa muy justa y noble, que es el derecho a la salud. También en el tema de la salud, IMSS Bienestar, se informó, brinda atención médica y medicamentos gratuitos a más de 53 millones de personas sin seguridad social en los 23 estados que han federalizado sus servicios de salud, los cuales congregan más de 11,000 centros de salud. Este modelo ha logrado la basificación de más de 26,000 trabajadores de la salud y se prevé antes de que termine el gobierno serán más de 60,000. También ha invertido 3,684 millones de pesos en la rehabilitación de 214 hospitales y adicionalmente se han puesto en operación 31 nuevos hospitales y se construyen 33 más. 10 de ellos entrarán en funcionamiento entre abril y mayo, 4 de junio, 5 de julio, 1 de agosto y 13 de septiembre. En este mismo tema, el nuevo programa La Clínica es Nuestra tendrá un presupuesto de 6,000 millones de pesos para mejorar y rehabilitar los centros de salud. Será un modelo que brindará apoyos directos a comités locales que definirán en qué invertir el recurso. Y todo esto se va a sumar después, cuando tome posesión nuestra próxima presidenta, en donde se ha anunciado que se va a invertir mucho en crear nuevas escuelas o ampliar la matrícula para que haya más enfermeras, doctoras y doctores que puedan atender a la población, revirtiendo la tendencia que hubo durante el periodo neoliberal, en donde se redujo la matrícula de las personas que querían estudiar medicina y eso a su vez generó escasez o no suficiente número de médicos. Ahora, con estos programas y con la existencia de más enfermeras y más médicos, obviamente se va a ampliar la cobertura. En otro tema, el titular del Ejecutivo aseguró que se brindará protección a los magistrados del Tribunal Electoral, luego de que solicitaran ser consideradas en el mecanismo de protección que se enmarca en el proceso electoral derivado del homicidio de un trabajador del tribunal. Al principio se habló de que era un directivo, no se menosprecia porque igual fue un asesinato, pero era un trabajador. Y en este mismo rubro, hasta ahora 200 candidatos han pedido protección, 186 ya cuentan con ella, 11 declinaron la solicitud y 3 están en evaluación. Por otra parte, también es una buena noticia que el presidente López Obrador informara que ya fue detenido el policía de Guerrero de nombre David, que asesinó al estudiante normalista Yanqui Cotán. La captura se realizó en un rancho de Tixla, se le decomisaron 3 armas de fuego y esto va a despresurizar la conflictiva relación con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En el tema semanal de quién es quién en las mentiras, se
se aclararon los siguientes temas. Exhiben líderes de opinión de la oposición. Joaquín López Dóriga descalificó las políticas públicas del gobierno federal como causa de la estabilidad del peso, y Leo Zuckerman advertía que el dólar podía llegar a los 27 pesos durante el gobierno de López Obrador. ¿Recuerdan? También exhiben a políticos del PRI y del PAN, así como a comunicadores que justificaron la irrupción en la Embajada de México en Ecuador, lo cual pues es absurdo. También exhibieron la campaña en redes sociales para desprestigiar a los hijos del presidente López Obrador. En Facebook, el gasto en anuncios entre enero y abril alcanza el $500,000 de pesos. El 65.3% de los contenidos fueron pagados por el medio de Carlos Loret de Mola, de Latinus. Aquí hemos explicado cómo funciona esto de la campaña negra. Y también, entre el 31 de enero y el 7 de abril, la campaña narcopresidente ha generado más de 26.323.000 menciones de ataques. Solo el 1.7% de publicaciones son originales. Las demás son producto de bots, es decir, de robots, máquinas, que reproducen un mensaje. El 1.7% de los mensajes enviados, 1.7% son reales, lo demás son máquinas que repiten este tema. En el tema de la Embajada de México en Ecuador, ya como decía, el gobierno de México presentó una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada y por los ataques físicos contra nuestros diplomáticos, los cuales, se dijo, son violaciones al contenido de la Convención de Viena de 1961. En la demanda que México ya presentó, se pide, entre otros temas, la suspensión de Ecuador como integrante de la ONU, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios del derecho internacional. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado definitivamente de la ONU. Evitar la repetición de estos casos. El Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. La demanda es un ejemplo de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, dijo la canciller Alicia Bárcena, al advertir que no se descarta interponer una denuncia del tipo penal. En otro asunto, el presidente López Obrador reiteró que no se protege ni hay impunidad para nadie en el caso Ayotzinapa. Reiteró que la investigación de la desaparición de los jóvenes normalistas busca la justicia. No cometeré el error del pasado de que por querer proteger a quienes participaron se generó un asunto injusto y vergonzoso. Hay que tener también cuidado porque la Asociación de Padres de los Familiares de los Desaparecidos de Ayotzinapa, pues ahora ha emitido un manifiesto en donde señala que va a llamar a que se boicoteen las elecciones, lo cual pues es una desmesura, es una radicalización de sus posiciones y la verdad pues no es procedente. También, como ya explicó Carlos Nieto en su intervención, el presidente reiteró que la reforma a la ley de pensiones defenderá el patrimonio de los trabajadores y mejorará la situación de los que van a jubilarse para que reciban más. Aclaró que no se les quitarán recursos como se intenta hacer creer por parte de la oposición. No somos iguales a los saqueadores de antes, dijo el presidente. Por otro lado, este fin de semana me tocó estar en Tabasco, en Jalpa de Méndez, con los líderes de aquel municipio, particularmente con un
compañero Jesús Selván, que ya fue presidente municipal en 2 ocasiones, que mantiene una fuerza muy importante. Y presenté esta ponencia que se llama La Quinta Transformación de Morena y que está en la presentación, ya la habíamos enviado en el chat del fin de semana, igual les recomiendo leerla, pero pues voy a hacer un resumen porque creo importante que se considere. Este documento empieza con una analogía con lo que era el fútbol en la época en que fuimos niños, hace ya mucho tiempo, en el Neolítico inferior. En esa época el fútbol tenía una connotación distinta, era una actividad en donde había una identidad muy fuerte entre el público y los equipos. Y los jugadores era impensable que pudieran cambiarse de equipo. No había lo que después sucedió, un cambio de camiseta, sino que había mística y compromiso. Los equipos de fútbol tenían sus seguidores y también los futbolistas eran respetados, admirados. Había algunos equipos que tenían entre sus emblemas el ser o contar con puros jugadores mexicanos, como por ejemplo el Guadalajara de aquellos tiempos. Yo me fui volviendo aficionado al Atlante, a los Potros de Hierro del Atlante, de Horacio Casarín y otros, inspirado en una película que se llamó Los hijos de Don Venancio con Joaquín Pardavé. Y ese equipo pues era un equipo muy popular que seguíamos muchos. En ese contexto también la política era distinta. En México, después o a partir del sexenio de Lázaro Cárdenas y hasta 1988, predominó un sistema de partido de Estado en donde también la política se estructuraba en 3 principales bloques: la derecha, el oficialismo y la izquierda. La derecha se agrupaba en el PAN, que se había formado en 1939, y había otro sector que eran los herederos de la Guerra Cristera a través de la Unión Nacional Sinarquista, y era una derecha opositora al gobierno del PRI, que representaba el segundo pilar, que era un partido que controlaba todo el espectro político: el poder judicial, el poder legislativo, obviamente el poder ejecutivo, todos los gobernadores, todos los presidentes municipales, y la política se hacía a través de ese partido. Los que tenían aspiraciones de hacer carrera política, pues se tenían que plegar a los designios de esa fuerza política que predominó durante muchos sexenios. La izquierda se dividía en 2 grandes bloques: una izquierda paraestatal, que era comparsa del gobierno a través del Partido Popular Socialista, que dirigió durante mucho tiempo Vicente Lombardo Toledano, y la otra izquierda, la auténtica, pues era ilegal, no tenía registro como partido político. Existían los partidos o las organizaciones de izquierda, pero no tenían posibilidades de participar. La definición de ser de izquierda en ese entonces era básicamente ideológica, es decir, se afinaba uno o se afirmaba uno en función de el referente ideológico: ser leninista, marxista-leninista, estalinista,
trotskista, maoísta, incluso albanés, o cuando triunfó la Revolución Cubana, guevarista, o después de la guerra de Vietnam, los seguidores de Ho Chi Minh, etcétera. Y la competencia interna en la izquierda no era por candidaturas, por lo que ahora se lucha en la vida interna de los partidos, pues porque no había candidaturas. Era una lucha por causas justas y claro que se tenía que sortear la represión. Una buena parte de los luchadores sociales de aquella época padecieron pues prisión, persecución, represión, asesinatos, destierros, etcétera. Y sin embargo la lucha política era o se mantenía y no había trasiego de militantes o de dirigentes. Cuando algún militante de izquierda se volvía del PRI, era la alta traición y quedaba estigmatizado de por vida. No había esa posibilidad. Y claro que nadie que era del PRI se pasaba a la izquierda, porque pues, en la izquierda no había forma de ocupar ningún cargo. Pero eso cambió a partir de 1988. Como ustedes recordarán, en octubre, noviembre del 87 se dio la ruptura de la corriente democrática. Un sector del PRI rompió con el PRI y creó un polo de atracción hacia la izquierda a través del Frente Democrático Nacional. Básicamente por una candidatura, la de la presidencia de la República, obviamente otras candidaturas, y se atrajo a sectores disímbolos, a los partidos, una parte de a los partidos paraestatales, al PST, que después cambió de nombre, Partido del Frente Cardenista, al PARM y a sectores de la izquierda. Recuerden que Eberto Castillo terminó declinando por Cárdenas y sumó al Partido Mexicano Socialista y se generó una insurgencia cívica. Y se inició ahí un ciclo de migración de militantes del PRI hacia la izquierda. Se inició ese ciclo que no ha terminado. En algunos discursos, documentos, el presidente López Obrador llegó a decir que en México, al final de cuentas, lo que se iba a dar era la división entre dos grandes bloques, el bloque conservador y el bloque progresista. Y decía, en muchas campañas lo dijo, que el PAN y el PRI eran como la Coca y la Pepsi, que tenían un envase distinto, pero que adentro el contenido era básicamente el mismo, y que ellos terminarían juntándose, y que también del lado liberal se iba a dar un realineamiento. Y ese proceso se ha venido presentando, se fue alimentando. Después del fraude del 88, se creó el PRD y a lo largo de los años en que el PRD existió, pues se fueron pasando a la izquierda muchos priistas que terminaron posicionándose, y recuerden que algunos de los más importantes candidatos durante la época del PRD antes fueron priistas, desde luego por López Obrador, que llegó a ser presidente estatal del PRI en Tabasco, o el ingeniero Cárdenas, que fue gobernador de Michoacán por parte del PRI, pero no solo, Ricardo Monreal, que era muy salinista al principio del sexenio de Carlos Salinas, luego
cuando no pudo ser postulado por el PRI para gobernador, se salió del PRI y fue postulado por el PRD y ganó. También Leonel Cota Montaño en Baja California Sur, o Alfonso Sánchez Anaya, que también era priista en Tlaxcala, y otros. No todos, pero casi todos venían de esa estructura. Y ese proceso se fue desarrollando y fue cambiando la correlación de fuerzas. Se fue dando un proceso de empoderamiento de la izquierda a lo largo de todos esos años. La izquierda mexicana, sin embargo, pues extravió su rumbo. Durante mucho tiempo se mantuvo firme, durante las 3 candidaturas del ingeniero Cárdenas, 88, 94, 2000, y durante la primera candidatura de Andrés Manuel en el 2006. Y se hizo toda una campaña en contra del fraude electoral, pero en el 2008 el gobierno intervino en la vida interna del PRD. Acuérdense que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió imponer como presidente del PRD a Jesús Ortega Martínez, el líder de la corriente denominada Los Chuchos. Ese proceso marcó el principio del fin de un proyecto en ese año, en el 2008, porque se extravió el rumbo y se perdió independencia. Mucho se ha discutido como la causa principal de la descomposición del PRD, la existencia de corrientes. Y si bien las corrientes no siempre se llevaron bien, yo afirmo que la causa principal fue que se descompuso la línea política y se fue perdiendo la identidad opositora. Sin embargo, se logró seguir luchando al interior del PRD hasta la elección del 2012. Y ahí es donde entra lo que ya llamo la primera fase de Morena. Morena se formó primero como una coalición electoral en el año 2011 para competir por la presidencia de la República en el 2012, con Andrés Manuel como candidato electoral. La coalición abarcaba al PRD y otros partidos. Todos recordamos la historia del 2012, en donde al final se terminó imponiendo Peña Nieto, después de la operación de las tarjetas Monex y todo lo que ya se ha dicho muchas veces. Pero en ese ciclo, cuando se da el fraude, los chuchos, junto con otros sectores, fraguaron en coordinación con el gobierno en ciernes de Peña Nieto la firma del Pacto por México, que era una manera de apoyar las reformas estructurales del gobierno neoliberal de Peña Nieto, pero también desde la izquierda. En ese contexto es que se da la primera transformación de Morena. Morena se vuelve un proyecto de partido. Dejó de ser coalición electoral, se acabaron las elecciones, Andrés Manuel renuncia a la presidencia del partido y empieza un ciclo diferente. Y ahí es donde entra la analogía con el fútbol, porque también el fútbol cambió, y en donde antes había mística, identidad, se volvió un mercado de piernas, en donde lo que predominaba ya no era el deporte, sino el negocio y la vinculación con los dueños de las televisoras, las cadenas de radio, las tiendas de ropa deportiva, etcétera, etcétera. Y antes, pues, ser de las Chivas y cambiarse a la América era como un crimen de lesa humanidad, eso era impensable. Ahora pues ya, eso es común y corriente que un
futbolista cambie de equipo e incluso que ya se pierda identidad, porque hay algunos futbolistas de la selección mexicana que no son mexicanos de nacimiento, que fueron naturalizados. Es parte de la globalización. El fútbol cambió y aquel deporte que seguíamos de niños, pues se convirtió más que un deporte en un espectáculo, principalmente. Y también la política cambió a raíz de todo ese ciclo, en donde ya se fue perdiendo identidad y se fueron dando realineamientos y recomposiciones. Y así fue que empezó a existir Morena. Su primera transformación fue convertirse de coalición electoral a un proyecto de partido. Ese proyecto de partido empezó a funcionar del 2012 hasta el 2014, porque el objetivo era conseguir el registro. Y entonces lo que se hizo fue una campaña en contra del Pacto por México, señalando a los partidos del pacto como los adversarios, afirmándose a partir de negar a todos los demás, con una estrategia de crecimiento y de organización y de movilización. Y se logró el registro y se volvió un partido político nacional con registro, Morena. Y empezó su periplo para ganar elecciones. Y ahí es donde se da la segunda transformación, que va del 2014 hasta el 2018, en donde el objetivo pues fue primero conservar el registro, y para eso se tendría que sacar cuando menos el 3% de la votación en las elecciones intermedias del 2015. Morena sacó el 8%, conservó su registro y además obtuvo algunos triunfos en algunos municipios, señaladamente algunas delegaciones aquí de la Ciudad de México, como lo fue Tlalpan, la Cuauhtémoc y otros espacios, Xochimilco. Siguió su campaña Morena de ir sumando, pero con una estrategia sectaria. Acuérdense que el lema implicaba que se reservaban el derecho de la admisión, que no cualquiera podía ser parte de Morena, porque si se había sido de la mafia del poder o si se formaba parte de la mafia del poder, no podían ingresar. Era una estrategia de acumulación de fuerzas y de consolidación de una identidad. Esa identidad se consolidó a finales del 2017, pero ahí se dio la tercera transformación de Morena, porque a partir de la lección de la derrota del 2006, en donde por no abrir el abanico de las alianzas nos faltó muy poco para ganar la presidencia de la República, cambió su línea Morena en política de alianzas. Y antes no se pensaba en hacer alianzas con otros partidos o líderes. Incluso Andrés Manuel llegó a decir en esa etapa que no se podían hacer alianzas ni con el PT, ni con el Verde, ni con otros partidos, porque no había coincidencias programáticas. Pero para ganar la presidencia pues se necesitaba crecer. Y entonces inició un ciclo para sumar adherentes de otro tipo. Y acuérdense, aparte de las firmas de adherentes en los encuentros que se hacían en plazas públicas, donde se iban sumando empresarios, líderes religiosos, dirigentes de asociaciones, etcétera, se hizo el primer acuerdo con el PES, el Partido Encuentro Social. El PES era un partido de corte cristiano y que había apoyado un año antes a Alfredo del Mazo en las elecciones del Estado de México.
y que no tenía coincidencias programáticas amplias con Morena, porque es un partido vinculado a posiciones conservadoras, por ejemplo, en materia de derechos de las mujeres o libertad sexual, etcétera. Pero pues había que sumar. Y después de eso se sumó a otros muchos actores, como fue las redes sociales progresistas, del Bester Gordillo, o a los líderes del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, con Napoleón Gómez Urrutia, y un largo etcétera, en donde el objetivo era ganar la presidencia de la República, con una campaña pues muy amplia, muy incluyente, que fuera sumando. Y claro, en esa ruta también se sumaron muchos que antes eran priistas y que al convertirse a Morena pues eran glorificados casi de inmediato, olvidados sus pecados precedentes e integrados al nuevo proyecto. Esta cauda de conversos pues fueron alimentando a Morena, y Morena del 2012 al 2014 cambió a otro partido porque ya su composición era otra, y todo en aras de ganar la presidencia de la República. Cuestión que se logró. ¿Fue correcta esa estrategia? Sin duda, porque en política hay que hacer alianzas para poder lograr los resultados. Como les decía, el abanico crece cuando se abre, y así fue, y ganamos la elección en el 18. Pero a partir del 18 y hasta este año se da la cuarta transformación de Morena. ¿En qué consiste? Pues nos volvimos un partido en el gobierno, y entonces le salió carnita al hueso y se volvió más suculento, y muchos se volvieron funcionarios federales con un poder pues importante, diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales, y alrededor de estos núcleos de poder pues una gran cantidad de líderes que también formaron parte de eso. Y Morena también se convirtió en un partido con recursos, con estructura, con prerrogativas, y cambió su composición. Se volvió en un partido centrípeto, y el PRI se volvió un partido centrífugo. En la medida en que el PRI dejó de ir, fue perdiendo poder, pues hubo una migración de priistas y de otros partidos hacia Morena, que se convirtió en una fuerza de atracción. El motivo puede ser interpretado como la adhesión a la 4T y al humanismo mexicano, pero también puede ser solo, en algunos casos o en muchos, un viraje pragmático de muchos líderes que vieron que su futuro ya no era promisorio en los partidos en los que estaban, y vieron en el nuevo partido la posibilidad de satisfacer sus aspiraciones, legítimas o no. Y no les faltó razón, porque en este ciclo pues Morena se siguió empoderando a llegar a lo que ahora tiene, por ejemplo, 23 de 32 gobernaturas, las 2/3 partes y alrededor del 80% de población gobernada, sin contar todo lo demás que ya mencioné. Pero ¿quiénes llegaron a las gobernaturas? La mitad de los gobernadores actuales de Morena antes fueron del PRI. No todos, pero cuando menos la mitad fueron militantes de otros partidos. Digo, no los menciono porque puede pensarse que es un ataque, no es el caso, nada más es una constatación. Y ahora el partido en el gobierno tiene una composición diferente.
No es un partido del gobierno todavía, pero está en transición de serlo, porque el Morena no ha logrado controlar todo el poder del Estado. Controla el poder legislativo mayoritariamente, el poder ejecutivo, una buena parte de municipios, la inmensa mayoría de las gobernaturas, pero no al poder judicial, que es el ámbito en donde todavía falta. Y ahí es donde entra la quinta transformación de Morena, que está en curso, que ya empezó, en donde de partido del gobierno nos estamos convirtiendo a un partido de partido en el gobierno a un partido del gobierno, en donde una buena parte de los núcleos de poder dirigente están en las áreas gubernamentales, en los espacios de los gobernadores, que se convierten en un núcleo de poder importante, en el peso sin duda que tiene el presidente de la República y toda la amalgama de intereses que alrededor de esto existe. Y en ese proceso, pues la definición de las candidaturas obedece mucho a esta nueva composición y la migración no se ha detenido. El PRI, de ser un partido que controlaba todas las gubernaturas en algún momento, como en la canción de los perritos, de todas las que tenía ya nada más le quedan 2. De 32 le quedan 2, Coahuila y Durango. Y quién sabe si conserva el registro en el camino que está, por el desgaste que está teniendo. Pero esa migración, ¿hacia dónde se está yendo? Pues hacia la izquierda y hacia Morena. Y sí, efectivamente se constata la tesis en 2 grandes bloques, esencialmente. Las fuerzas conservadoras articuladas alrededor del PRI-ANRD y las fuerzas progresistas o democráticas y de izquierda en la coalición Seguimos Haciendo Historia, en donde hay una multiplicidad de intereses. Y ahí pues hay una heterogeneidad, en donde el liderazgo de López Obrador pues ha sido muy importante y la rentabilidad de la aprobación de la gestión del presidente y todo lo que se ha podido hacer y las expectativas que ha generado. Y en la perspectiva del éxito del Plan C pues está o se sigue acumulando y entonces se trata de cazar talentos y a veces pues se suman a actores que en el pasado eran nuestros detractores y que ahora se han integrado a la 4T. ¿Son sinceros? Pues probablemente sí, lo más probable es que no, algunos. Por ejemplo, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues que viene de la cultura charril de ese sindicato y que ahora está postulado para ser senador. ¿Es una alianza pragmática? Sí. ¿Pensando en votos? Sí. Pero la composición también pues está generando una cauda de intereses distintos. Hay mucha polémica en torno a lo que ha significado el proceso para la definición de candidaturas. En el más reciente libro de nuestro presidente, que se llama Gracias, en la primera parte, él argumenta la razón por la cual dejó de creer en el PRI, porque él quiso hacer una reforma del PRI cuando fue presidente y los presidentes municipales protestaron y entonces el gobernador de Tabasco de aquel entonces, Enrique González Pedrero, le pidió la renuncia al PRI, porque los líderes de los partidos se nombraban por los gobernadores o por el presidente de la República. ¿En dónde se están nombrando los líderes de Morena? Pues ahí se los dejo de tarea. Hay un proceso en donde hay un ligero parecido. Se dice que en Morena las encuestas son lo que define las candidaturas
Yo creo que en muchos casos sí, pero como todos sabemos, también en muchos casos es producto de una serie de factores en donde no siempre las candidaturas se derivan de las encuestas. Ya he explicado en otros contextos cómo funciona. Pero, pues veremos en las elecciones del 2 de junio la prueba de las urnas. ¿Morena es igual que el PRI? No. Por ejemplo, la designación de Claudia pues fue producto de un proceso. No fue como en el pasado que el presidente designaba a su sucesor a través del mecanismo conocido como el tapado y el dedazo, en donde había una gran simulación. Ahora hubo un proceso en donde hubo cierto juego democrático y al final Claudia pues ganó la encuesta. Sin embargo, en otros niveles no es tan exacto. ¿Qué es lo que va a definir si las decisiones que se tomaron fueron correctas? La prueba de las urnas. Habrá que ver si en muchos lugares los candidatos y candidatas en realidad sí fueron los mejores o las mejores propuestas. Claro, no depende solo del candidato, porque hay lugares donde la fuerza de Morena es apabullante. Por ejemplo, acabo de estar en Tabasco y ahí la oposición está derrotada desde el principio, porque está la fuerza de Morena que se da el lujo de ir separados. Por un lado va Morena, luego el PT y luego el Verde, y aspiran a quedarse con las 2 senadurías. Y la oposición, que también es muy débil, pues mejor juega a ver qué gana y también van por separados para ahorrarse una negociación. El PAN, que es la principal fuerza de oposición a nivel nacional, en Tabasco ni siquiera logró el registro en la más reciente elección. Y lo que queda del PRD, pues cada vez es más pequeño. Fui ahí a Tabasco y pues la única propaganda que se ve es la de Morena. No había nadie más a 7 semanas de la elección. Pero Tabasco es un Edén, dice la canción, y no es lo mismo Tabasco que cualquier otra entidad de la República. En otros muchos lugares hay niveles de competitividad o hay algunos lugares en donde la situación puede ser adversa. ¿Qué va a definir el rumbo de Morena en esta quinta transformación en la que está? Pues varios factores. Para empezar, Andrés Manuel ya se está despidiendo. Hoy anunció su gira de despedida, va a ir a visitar las 32 entidades y él ha dicho que no va a intervenir, y yo creo que así va a ser. Y Claudia pues va a imponer su dinámica, su estilo personal de gobernar, como dijera don Daniel Cosío Villegas, y eso pues va a modificar. Por ejemplo, no sabemos si va a haber mañaneras o no, probablemente no, porque es muy difícil mantener ese nivel de comunicación, pero ¿qué las va a sustituir? ¿Qué cambios va a haber? Y los núcleos de poder interno de Morena también pues se van a ver reflejados en el gobierno. ¿Qué tantos de los líderes sumados a Morena son partidarios verdaderos del humanismo mexicano? ¿O cuántos son realmente neoliberales embosados? ¿Se mantendrá la unidad o habrá dispersión? Digo, yo no calumnio a nadie, pero por ejemplo, el Partido Verde ha sido un partido aliado del PRI, del PAN y ahora de Morena. ¿Puede mudar su estrategia de alianzas? Sí. Ellos pues son muy pragmáticos. Ahora les ha convenido en esta estrategia. Más adelante, quién sabe. Y Morena es otro partido y va a ser otro partido muy diferente. Habrá que ver cómo se diseña una estrategia para empoderarlo más. Por ejemplo, después de las elecciones del 18, se cometió un error y se descuidó la conducción del partido. Y recuerden que hubo 2 años de inestabilidad por el pleito entre Jacob Polensky y Berta Luján, que al final pues ninguna de las dos lo ganó, terminó imponiéndose Mario Delgado. Pero fueron 2 años donde se perdió el tiempo.
para la organización. Luego vino la pandemia y quizás pudieron haber sido mejores los resultados en el 21. ¿Qué estrategia se va a seguir después de la elección del 2 de junio? Claro, también va a depender de los resultados de las elecciones en las gobernaturas, en las presidencias municipales y en las diputaciones. Y ahí pues va a ver qué tan efectiva fue la alianza y qué tan efectiva también fue la definición de no ir en aliados. Por ejemplo, en algunas entidades, en el nivel municipal se dejó libre. Por ejemplo, en Hidalgo, Morena va solo con sus candidatos y otros fueron a dar al PT o al Verde o hasta un partido local. Eso, ¿qué tan positivo va a ser? No lo sabemos. En el 18, ese fenómeno en algunos lados fue contraproducente. Por ejemplo, en Guerrero, Morena y sus aliados ganaron la presidencia, las senadurías y la mayoría de las diputaciones locales. Pero en los niveles de diputaciones federales, en las diputaciones locales y en los municipios fue muy distinto. Ahí se perdieron muchos gobiernos municipales, no se tenía la mayoría. ¿Qué tanto va a suceder en el camino que viene? Yo soy optimista, pero no dejo de estar atento. Hay entidades donde la ventaja es muy amplia o niveles, por ejemplo, pues todas las encuestas afirman que nuestra candidata lleva una ventaja muy amplia y que va a ser muy difícil a 7 semanas que eso cambie a la presidencia de la República. Vamos a ver si no se desesperan y no cometen una locura, pero hasta ahí va bien. En las gobernaturas el nivel de competitividad es distinto. Hay lugares donde la competitividad de la oposición es más alta, o porque gobierna la oposición, como es el caso de Yucatán, Guanajuato y Jalisco, o porque hay diversos factores que están influyendo en el proceso electoral, por ejemplo en Veracruz, en Morelos o en Campeche, en donde esta resolución del tribunal para regresar a la candidatura al expresidente municipal de la capital, Eliseo, y los problemas derivados a raíz de un fallido operativo en un reclusorio han generado una inconformidad que ha aprovechado la oposición. Ya veremos. Y también ya se verá en todo lo demás. También se va a tener que ver si la estrategia de capitalización de los programas sociales que se siguió hasta ahora ha sido la correcta o se puede reforzar. Como hemos dicho en el pasado, en muchos lugares en donde hay, por decir algo, por ejemplo aquí en Benito Juárez, 70,000 beneficiarios, en la más reciente elección del 21 sacamos 50,000 votos, ni siquiera los beneficiarios votaron por Morena, ya no digamos sus familias. ¿Qué tanto se ha capitalizado? No digo que se viole la ley, pero también se ha burocratizado la aplicación de los programas, se ha hecho el trabajo ideológico profundo. La relación con los movimientos sociales también ha sido un tema importante. Aquí en la ciudad, después del 21, hubo un reencuentro de Morena con los movimientos sociales, pero antes se les vilipendiaba, se decía que eran estructuras corporativas, heredadas del pasado, etcétera. Y los líderes sociales siempre han jugado un rol muy importante en la lucha política y electoral. Y los movimientos sociales en la historia de México también son importantes. Y luego pues se tendrá que ver el rumbo del país en el contexto internacional, porque pues ya ven cómo está el mundo, los conflictos que se vienen desatando, los riesgos, los peligros de una confrontación militar multinacional y otros fenómenos que pueden influir determinantemente. Morena
del año 2012 al 2024 cambió. No va a regresar a lo que fue. Eso no es posible. Es como si pidiéramos que ahora el fútbol mexicano se rigiera por las reglas de la época de Babá, Sague Papá o Arlindo o Ataúlfo Sánchez o los jugadores de aquellas épocas o Chava Reyes, los que sabemos o fuimos aficionados al fútbol, sabemos a quiénes nos referimos. Eso ya no va a suceder. El problema es el partido que va a surgir y el partido que requerimos rumbo al 2030, porque para que se consolide la 4T, pues tendrá que modificarse. Y en ese contexto, pues tiene que manejarse dos conceptos. La hegemonía, que la hegemonía no es ser mayoría solamente, sino ser mayoría con consenso. Convencer para vencer, no vencer sin convencer, porque puede suceder, sino convencer para vencer. Que el proyecto de la 4T sea un nuevo paradigma, como lo fue el nacionalismo revolucionario que le dio cohesión al PRI desde 1934 hasta que el neoliberalismo lo desplazó en 1982. El nuevo cemento ideológico debe ser ese. Pero ¿qué tanto está asimilado el humanismo mexicano en la militancia y en los líderes? No se ha difundido con la profusión que debiera ser. El nacionalismo revolucionario sí lo fue porque fue producto de una revolución que se estabilizó en una constitución y que tardó tiempo en consolidarse, nada más del 17 hasta el 34, o sea, 17 años después de que se terminó formalmente la revolución, de todos modos hubo una gran inestabilidad. Pues el humanismo mexicano tiene que consolidarse y tiene que haber un relevo generacional y un empoderamiento de otros sectores. El relevo generacional pues es algo lógico. Los jóvenes vitalicios como Chava, Felipe y yo pues vamos a seguir participando por los siglos de los siglos, porque como somos vitalicios y casi eternos, pues no hay problema, ni nos preocupamos, pero los ciclos cambian y para hacer vigente el modelo actual se requiere una renovación generacional, que hay resistencias para hacerla, es normal, el poder es adictivo y los que logran un poder no lo quieren soltar. Y la otra parte en la sociedad del siglo XXI es el empoderamiento de las mujeres, que esa es la otra gran transformación que requiere Morena, para que Morena cambie. Y ese proceso está en curso, pero hay mucha resistencia, porque como venimos de una sociedad patriarcal, despatriarcalizar a la sociedad y empoderar a las mujeres es complicado porque el machismo sobrevive y hay mucha resistencia para que se acepte que las mujeres son mejores que los hombres en muchos ámbitos de la sociedad, como ya está comprobado, y por eso la naturaleza escogió a las mujeres para tener a los hijos, porque si los hombres tuvieran a los hijos no aguantarían los dolores del parto, sino que hay que generar un proceso de empoderamiento distinto. Y esa es la otra gran transformación. La nueva etapa implica que Morena sea feminista, con esas palabras, pluriclasista, multiétnico, y que logre una compenetración territorial y social con un gran discurso ideológico y político, y que sea vanguardia la de la transformación, cuando menos en América Latina. Ese es el reto. Veremos hasta dónde esto se puede consolidar,
porque también va a depender de lo que los adversarios hagan, que no van a quedarse cruzados de brazos. Ellos van a buscar la manera, legal o ilegal, pacífica o violenta, de descarrilar el proceso. Y por eso nosotros tenemos que tener claridad de cómo hemos evolucionado, porque quien no sabe de dónde viene, pues tampoco puede saber hacia dónde va. Y nosotros tenemos que ver cómo evolucionó nuestra fuerza, cuando menos en estos 12 años, ya no digamos en los precedentes, y hacia dónde se dirige, para que además tampoco haya extravíos. Ahora que sucedió lo de Ecuador, les recordaba cómo la Revolución Ciudadana gobernó Ecuador y luego hubo un extravío y una traición, y eso dio al traste con ese proceso hasta la fecha. Nosotros tenemos que cuidar mucho el proceso, porque no es un asunto personal. Este es un asunto en donde millones hemos participado y contribuido, y el destino del país está en manos de la élite política que participa en este proceso. Y ahí estamos nosotros, y nuestra responsabilidad es tener claridad de lo que está en curso, y ya veremos cómo se desarrolla. Pues yo les invito a leer este documento, que ahí lo tienen en la presentación, ojalá lo puedan revisar. Desde luego son ideas, y como todo, las ideas son polémicas, pero para eso son, para comentar, para estudiar, para discutir y poder consensuar. Les agradezco mucho que hayan escuchado esta disertación. Finalmente, pues hay dos temas más. Uno, hoy el presidente criticó a la casa encuestadora de Roy Campos, porque esta es la única casa en donde, según estas encuestas, su nivel de aprobación ha ido bajando. Pero todas las demás dicen lo contrario, hasta la encuesta del periódico Reforma. Pero como nosotros hemos seguido esta, pues ahí la ponemos, pero tómenla con reserva. De todos modos, es un nivel de aprobación alto. También les mandamos el cuadro de análisis político que cada semana hacemos para que ustedes lo consideren, lo evalúen. Y finalmente, pues les invitamos a cerrar filas en las campañas que están en curso. Hay lugares donde hay compañeros nuestros que ganaron las candidaturas y ahora tienen la oportunidad de demostrar que son buenos candidatos y que van a ganar la elección. Hay lugares en donde no ganaron las candidaturas, pero fueron incluidos y van a considerar su participación y van a contribuir a la votación. Y hay lugares donde pues no fueron integrados nuestras propuestas, pero nuestra tradición es no ser desleales ni traicionar. Nosotros no traicionamos. Hemos sido víctimas de traiciones diversas, como la que se vivió en la alcaldía Cuauhtémoc hace 3 años, pero no vamos a pagar con la misma moneda, porque en nuestra historia hay congruencia. Y nosotros venimos de una izquierda en donde no se luchaba por una regiduría, una sindicatura, una presidencia, se luchaba por ideales. Ahora esto se ha desdibujado un poco, pero no hay que perderlo de vista. Aunque ahora, pues sí, también además haya alicientes, como sean los espacios, que qué bueno que existen, porque eso nos ayuda más a mejorar nuestro trabajo. Cerremos filas, actuemos unitariamente, y si ganamos, pues habrá espacios suficientes para muchas y muchos. No nos perdamos en la guerra espacial, en donde se salen de la órbita y quedan flotando allá en el espacio exterior. Tenemos que tener los pies en la tierra y tratar de ubicarnos lo mejor posible para nuestras metas superiores que tienen que ver con un proyecto de transformación democrática del país, de justicia y de democracia. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar.